Mis hermanos, ha sido un gozo estar el día de hoy con ustedes. Vamos a terminar este tiempo con un tiempo de preguntas y respuestas que pueden mandar mensajes a mi número telefónico y también vamos a terminar con un tiempo de anuncios de algunos eventos que se aproximan pronto, que ya han sido anunciados, pero se van a volver a anunciar. Entonces, déjenme rápidamente traer mi teléfono. Le digo, manden un mensaje a mi teléfono, pero no lo tengo a la mano. Entonces, mis hermanos, a la luz de lo que hemos escuchado el día de hoy, pastores, ¿por qué es importante pensar en el cuidado pastoral a largo plazo y qué prácticas personales ustedes utilizan para evitar lo que es la fatiga pastoral en tu vida y tu doctrina? You guys are going to have to answer the question first, so we get translation. Amén. All right. ¿Sí? Ok. El por qué lo hacemos era primero y después cómo. Bueno, el primero es el por qué es importante pensar en el cuidado pastoral a largo plazo, y la segunda, qué prácticas personales usan para cuidar tu vida y doctrina y evitar la fatiga pastoral. Sí, creo que es redundar en el mensaje que se ha compartido en múltiples maneras a través del día completo. O sea, el trabajo pastoral es extremadamente difícil, es complicado al punto de que necesitamos ayuda. Creo que Pastor Dave fue bien claro y enfático en mostrarnos por la palabra de que necesitamos ayuda. ¿Cómo podemos nosotros ser fortalecidos para estar a largo plazo? Pues necesitamos ser cristianos, necesitamos descansar plenamente en la obra redentora de Cristo, ser recordados del Evangelio, apegarnos lo más que podamos a la iglesia del Señor, que no nos olvidemos que somos pastores, pero somos ovejas. Nos necesitamos unos a otros. El momento en que, por la posición que podamos tener de liderar la iglesia, pensamos que estamos en una posición distinta de no necesitar ayuda, pues estamos en un grave error. Nos necesitamos unos a otros en todo momento. Entonces, desde el punto de vista de la iglesia local hasta el punto de vista de este tipo de eventos que nos permite colaborar, nos permite ser animados unos a otros y recibir un refrigerio de unos con los otros. In some ways, I think we overcomplicate the answer to this question. De alguna forma nosotros sobrecomplicamos la respuesta a una pregunta como esta. In that the way we talk about pastors or ministry leaders as if they're a separate category of humanity. Porque tratamos a pastores y líderes ministeriales como si fueran otra categoría de seres humanos. And so one of the ways I would answer the question is, what promotes health in a Christian? Y una de las formas en que respondería a la pregunta es cómo se promueve la salud de un creyente. Like, what are the things that we're counseling other people to do to be healthy? ¿Qué cosas le aconsejamos a otros hacer para ser saludables? And we do the very same things that we teach other people to do. Y hacemos las mismas cosas que le enseñamos a otras personas a hacer. So it's just the regular means of grace in and through the local church and through the spiritual disciplines. Serían los mismos medios de gracia a través de la iglesia local y las disciplinas espirituales That God uses to nurture health. So I try to do the things that I'm encouraging our church to do in order to be a healthy Christian. son la misma forma que nutren nuestra salud. Lo mismo que yo le digo a la iglesia que haga, eso mismo debo yo practicar. I would just add one thing. Agregaría una cosa. We are embodied souls. Somos almas dentro de un cuerpo. We didn't understand how we take care of our body physically will affect our spiritual life. De la misma forma que cuidamos nuestros cuerpos físicos, va a afectar nuestra salud espiritual. So sleep, exercise, diet La forma en que dormimos, nos ejercitamos, comemos, should be a category in how you prepare your spiritual body. debe ser una categoría en cómo cuidamos también nuestra vida espiritual. Amén. Amén. Sí. Amén.
¿Cómo un miembro que está escuchando esto acerca de que los pastores se animan de la misma manera como un cristiano se animaría y ve a su pastor que quizás está solo en el pastorado, en el ministerio y es el único líder, ¿de qué maneras tú animarías a un miembro de una iglesia local a animar a su pastor para cuidarlo como un creyente dentro de la iglesia local? One of my members asked me that very question 2 weeks ago. One member, el miembro de mi iglesia, preguntaré, sorry. And she asked, how can I care for you, Pastor? ¿Cómo puedo cuidar por tu pastor? And my first response is, just see me as a human being. Y la primera cosa que le digo es que me vea como simplemente otro ser humano. So many times we as pastors are looked at like are those who perform services for our church. Y a veces somos vistos como aquellos que hacen un servicio, But when someone just sees me as a person pero cuando alguien me ve como una persona who has joys and sorrows, que tiene gozo y tiene también momentos difíciles, waits as a husband, as a father, tiene labores como pastor, como esposo y como padre, that encourages me tremendously. eso me anima muchísimo. Yo agregaría, quítame alguna de mis responsabilidades que no tienen que ver con la predicación y la oración, en la enseñanza en la iglesia. Si ustedes me ven recogiendo un cable, ayúdame con ese cable. Si ustedes me ven sirviendo las mesas, sirve la mesa. Algún día, si tú me ves predicando, tú también puedes predicar. Pero la idea, como explicaba Dave, es que estemos siempre en modo enseñando a otros. Porque cuando enseñamos a otros, aprendemos más. A short answer to the question and then a bit more extended answer. Una respuesta corta y después una más larga. The short answer would be the most important thing is to pray for us. La más corta es oren por nosotros. To pray consistently, actively, personally, to text, how can I pray for you today? Hacerlo de forma consistente y activa, mandar un mensaje de texto, ¿cómo puedo orar por ti hoy? The more extended answer would be even illustrated today. Y la respuesta más amplia está ilustrada en el día de hoy. So while we've been here throughout the day, my wife is speaking at a conference in Charlotte. Porque mientras hemos estado aquí en este día, mi esposa está hablando de una conferencia en Charlotte We have 5 children. y tenemos 5 hijos. So it's been Mr. Mom Day for me. Ha sido el día de yo ser la señor mamá, But I've been here all day with you. pero he estado todo el día aquí con ustedes. And so we have hidden servants in our church, Pero así tenemos servidores que están detrás de cámara, detrás de la escena en nuestra iglesia. taking our kids and let them play and been texting us pictures all day. Y han estado cuidando y jugando con nuestros hijos y mandándonos fotos de ellos en el día de hoy. They would never want to be on a stage with lights in their face. Y nunca quisieran estar sentados aquí con las luces de frente. They're doing things to make it possible, hopefully, for you to receive God's grace through this conference. Pero están haciendo cosas que te ayudan a ti y a mí a estar hoy aquí recibiendo gracia de Dios. To the point that our en brother's esta making, conferencia. just find whatever gifts you have and make it easier for ministry to happen. Al punto que Alejandro hacía, encuentra formas de usar tus dones para hacer el ministerio en la iglesia local. Dos respuestas también rápido. La primera, somos ovejas también, so vamos a recibir un ánimo especial cuando simplemente recibimos un mensaje de texto. Yo tengo aquí varios miembros de la iglesia. Para mí es un gozo que ellos estén aquí, porque ellos están creciendo en la palabra, ellos están demostrando hambre por la palabra de Dios, y muchas veces el verlos crecer a ellos, eso es un ánimo para mí. Piensa en sus hijos, y no quiero dar esta figura de padre a pastor, el padre de las personas, pero piensa en sus hijos. Hay veces en que nuestros hijos, cuando tienen cierta edad, lo único que queremos es no te metas en problemas, haz lo que tienes que hacer, y todos los éxitos de nuestros hijos se convierten en nuestros propios éxitos. Entonces, mientras usted esté creciendo en la palabra, esté siendo responsable en el rol que Dios le ha otorgado a usted dentro de la iglesia, eso es un gran ánimo para los pastores.
Amén. Otra pregunta que viene acerca de lo que es el liderazgo y dice, si quiero agregar pluralidad en mi iglesia de pastores, si agrego más pastores dentro de mi iglesia, ¿debería haber un pastor principal? If I am adding a plurality of leaders, should there always be a lead pastor? That is probably the most common question we're hearing talking about elders today. Y esa es una de las preguntas más comunes que escuchamos acerca de la pluralidad de ancianos. And I think we have to be careful how we answer it Y tenemos que tener cuidado cómo le respondemos, because the Bible doesn't explicitly give us an answer. porque la Biblia específicamente no nos da una respuesta. I think we can use the scriptures and make implications from what it teaches. Podemos ver la Escritura y hacer implicaciones de lo que dice. So first, in a plurality, Lo primero, en una pluralidad, all the pastors have the same authority. todos los pastores tienen la misma autoridad. So in a decision, every pastor would have one vote. Así que si hay que tomar una decisión, cada pastor tiene un voto. I'm the lead pastor of my church, Yo soy el pastor principal de mi iglesia, but when we make decisions as elders, pero cuando tomamos decisiones como grupo de ancianos, I only have one vote. yo solamente tengo un voto. Now, even though I have the same authority, Aunque yo tenga la misma autoridad, I have more influence tengo más influencia because I teach more in the congregation. porque enseño más en la congregación. So I think it's my job to give away authority as much as I can. Y mi trabajo es delegar autoridad lo más que pueda. So when you look in the scriptures, Así que cuando miras you las see escrituras, Paul wrote letters to Timothy and to Titus. ves que Pablo escribió cartas a Timoteo y a Tito. It was clear that Jesus was one of the leaders of the apostles. Era claro que Jesús era uno de los líderes de los apóstoles. James was a leader in the early church. También Santiago. So it seems like from the scriptures, there's usually a leader among leaders, Moses, Joshua. Y en la escritura vemos muchas veces que hay un líder entre líderes como Moisés, Josué. If you look at common wisdom, what we see in the world, Y esa sabiduría común que vemos en el mundo. there usually is one leader that rises up in a group. Hay un líder que se va a levantar dentro del grupo. I think that's actually kind of woven into the fabric of our world. Y eso va mucho dentro de lo que cómo funciona el mundo. So I think that you can make an implicit case that there should be a leader among leaders in a Y congregation. creo que podría ser un caso implícito de que podría haber un líder entre líderes. But I don't think it's a clear line from the Bible to our churches. Pero no creo que es una línea tan clara de la Biblia hacia las iglesias. And if you are a lead pastor, Y si eres un pastor principal, we just have to remember the words of the Lord Jesus and his model, tenemos que recordar las palabras de Jesús y lo que él modeló. that we don't have our authority and lord it over us, lord it over our people like the Gentiles, Que no vamos a tomar esta autoridad para imponerla sobre otros como los gentiles. but we get up from the table, take off the outer garment, and wash the disciples' feet. Pero más la idea de lavar los pies de los discípulos. So the greatest among us should be the servant of all. Así que el más grande será el servidor. Sí, esta postura históricamente se conoce con el nombre de primus inter pares, que es el primero entre iguales. Yo estoy de acuerdo con Dave respecto a que la Biblia no lo enseña, no lo manda, pero siempre hay uno que lidera más con su ejemplo o con su enseñanza. Pueden pensar Pedro entre los 12 y así algunos. Pero eso no quiere decir que él sea el pastor de la iglesia y los demás sean pastorcitos. Es importante que entendamos que todos los pastores son ancianos, todos los ancianos son obispos y todos comparten la misma autoridad según el modelo paulino, es el mismo modelo bíblico. Ahora, no estamos acostumbrados a este tipo de sistema de gobierno. A nosotros nos enseñaron que la iglesia tiene un pastor. Esta es la iglesia del pastor tal. Pero no nos hemos detenido a pensar si eso es un modelo bíblico. ¿Qué tal si analizamos el Nuevo Testamento y, como decía Dave en su predicación, vemos que casi siempre, el 99% de las veces en el Nuevo Testamento la palabra ancianos aparece en plural.
Solamente en Tercera de Juan está Diótrefes como anciano de una sola iglesia, y era un mal ejemplo. Entonces, la palabra anciano siempre está en plural. Pastores casi nunca se usa, pero ancianos, obispos, siempre está en plural. Y nunca se habla de un primus inter pares, sino que hay uno que tiene convocatoria, que tiene influencia, que predica más, pero que también está encargado de delegar autoridad y de entrenar a otros. If I could provide one word of caution, Si pudiera agregar una palabra de advertencia. I agree with Dave that it's woven into our culture. Yo estoy de acuerdo con Dave que es parte de nuestra cultura. But if we're not careful, what's woven into the culture can be the loudest or most charismatic or biggest personality in the church. Si no nos cuidamos de eso, lo que está en nuestra cultura se puede convertir en esa voz más alta y que tiene más carisma. Is the presumed leader, Y esa persona se convierte en el líder presumible. but that individual's charisma or persona does not match their character. Pero esa carisma y personalidad tan predominante no concuerda con su vida. And if you merely appoint the most skilled businessman or strongest personality to that role, Y si tú pones en ese rol a esa persona que tiene todas esas habilidades, but is not a humble man, like a genuinely gentle man, pero si no es genuinamente un hombre gentil y humilde, you're going to be in desperate trouble. vas a estar en grandes problemas. That's Para añadir una cosa, el término de obispo, anciano, pastor son intercambiables, se refiere a la misma cosa en el Nuevo Testamento. Los pastores de las iglesias siempre son mencionados en plural, menos el caso que Pastor Alejandro mencionó. El caso donde se menciona en singular es refiriéndose al pastor Jesucristo, al pastor, a Dios como pastor nuestro. Algo que quiero resaltar con este tema es que de manera general, el sistema o la estructura de gobierno de la gran mayoría de las iglesias no tienen pluralidad de pastores. Y muchas veces escuchamos esta enseñanza y quisiéramos movernos más rápido de lo que debiéramos. Y yo les exhorto a todos los pastores de que simplemente se enfoque en recibir primeramente la convicción de la palabra de Dios de que es un modelo que Dios lo ha establecido en las Escrituras, que lo estudie, que realmente vaya poco a poco convenciéndose por la palabra de Dios. Una vez eso llega, entonces es el proceso de poco a poco enseñar a la iglesia de que esto es lo que enseña las Escrituras, que no sea algo que porque ya lo estoy viendo yo como pastor, luego de muchas horas de estudio, rápido querramos imponerlo a la iglesia cuando no están acostumbrados a esto. Entonces que seamos bien sabios y pausados, pacientes en poder enseñar a la congregación poco a poco de cómo se ve esto. Amén. Un hermano pregunta, aunque siendo diligente en hacer el trabajo y prepararte para enseñar en el ministerio, ¿cómo un pastor puede ser también enseñable mientras que también se prepara para poder hacer la obra del ministerio? El Señor usa muchos mecanismos para humillarnos. Yo creo que ser enseñable no es algo que tú haces, es algo que tú eres. Así que debemos estar pendientes no del ministerio, lo que yo hago, sino del carácter, lo que yo soy. Pero debemos siempre tener la apertura a aprender. El día que tú digas, dice Howard Hendricks, el día que tú no aprendas más, dejas de enseñar. Es una de las leyes de la enseñanza. Así que debemos estar en constante modo de aprendizaje, porque nunca vamos a dejar de aprender algo. Si tú quieres entender cómo ser enseñable, pues sométete a la enseñanza de gente que sepa más que tú. Uno siempre va a conocer a alguien que sepa más que nosotros.
Porque nunca, la omnisciencia no está garantizada para nosotros. Entonces siempre hay alguien que sabe más que nosotros. Pero no aprendamos solamente conocimiento para la cabeza. Relacionémonos con gente que nos apasione por Cristo y que nos enseñe a ser más como Cristo, a aumentar nuestro carácter a la medida del varón perfecto. I'm tempted to want to critique my brother's question Me veo tentado a criticar la pregunta, because I fear that it creates an unnecessary division between the work of preaching or teaching and being a teachable person. porque creo que hace una división innecesaria entre la labor de enseñar y ser una persona enseñable. Because fundamentally, what a pastor teacher is doing is they are coming under the authority of the word themselves. Porque cuando alguien predica la palabra, está viniendo bajo la autoridad de la palabra In order Él to mismo, bring that word to bear on other people. para poder traer esa palabra hacia otras personas. So fundamental to good preaching is being a teachable person. Así que fundamental para que tú seas un buen predicador es que tú seas una persona enseñable. And I think our people know this. If I'm not under the authority of God by his Spirit in my private preparation, Si la gente lo va a saber, si yo no estoy bajo esa autoridad de Dios en mi preparación, there's just something missing in my preaching ministry. va a haber algo que faltará en mi ministerio de But if predicación. I'm humble in my study and submissive to God's authority in my life, Pero si yo soy humilde en mi preparación y sometiéndome a la autoridad de Dios en mi vida, it makes preaching a continuation of that act of worship. la predicación será una continuación de ese acto de adoración que hay en mi vida. Ajá. La siguiente pregunta es, ¿qué relación ven ustedes entre el cuidado de sus miembros entre la semana y cómo esto les ayuda a preparar su sermón para el domingo? So the way I view preaching, De la forma que yo veo la predicación, I call it pastoral preaching yo lo llamo predicación pastoral, because I'm preaching as a pastor to the people. porque estoy hablando como un pastor a las personas. So for me, the pastoral care and time I spend with my church Para mí entonces el cuidado pastoral y el tiempo que tomo para eso and the public proclamation of the word y la predicación en el púlpito are wed together. van juntos. John Flavel said in one of his last works on pastoral ministry, John Flavel en su libro decía so that we should study and take great care in understanding the word, que tomemos un buen tiempo para estudiar la palabra and we should also exegete our own congregation. y también hacer un exégesis en nuestra propia I congregación think both of them should be wed together. y que todas esas cosas van juntas. This is the real danger of things like we're doing right now. Y ese es el gran peligro de lo que estamos haciendo ahora mismo. And the rise of conference culture within the church. Y este crecimiento de la cultura de conferencias en la iglesia. There is a very real sense in which I should not be able to preach the same sermon to strangers Y hay como ese sentimiento de que no puedo predicar el mismo sermón a extraños that I preach to my own people. Or que yo YouTube, predico a mi propia gente. Or YouTube, right. If the same sermon works Si el mismo sermón funciona to total strangers, para extraños, para completos that extraños, works among the sheep that I am called to shepherd, eso va a funcionar para las ovejas que yo estoy llamado a something pastorear. is missing about my tenderness to my people. Si eso ocurre, algo está fallando en mi cuidado por mi gente. So I want to preach with the precision of a shepherd who knows my sheep Y yo quiero predicar con la precisión de un pastor que conoce sus and lead ovejas. them to gentle pastures, not lead some random sheep out there. Y necesito pastorearlas gentilmente, no liderar a gente que yo no conozco. sí, en tiempo de COVID, muchas iglesias se quedaron predicando vía Facebook, YouTube, online, streaming, ese tipo de cosas. Pero nuestra responsabilidad como pastores con esta gente que está presente aquí.
Yo no hago las aplicaciones para la audiencia del ciberespacio. Yo hago las aplicaciones para la hermana Elma, para el hermano Luis, para el hermano Bernardo, para el hermano José, que yo los conozco y sé por lo que están pasando. Yo no soy responsable por los 150,000 seguidores que hay en YouTube. Yo soy responsable por los 97 miembros de mi iglesia. Ahora, si alguno de ellos viene durante la semana y me dice, pastor, necesito hablar con usted, yo no puedo decirle, espérate para la semana que viene que termine este sermón. Porque mi trabajo es servirles a ellos de parte de Dios. El sermón, yo tengo que encontrar otro momento durante la semana. Y esto puede ser particularmente difícil para los pastores bivocacionales, que tenemos que estudiar 20 horas para preparar un sermón de 40 minutos, pero también tenemos que atender gente 9 to 5 en el turno de la noche. Así que debemos usar bien el tiempo con sabiduría y con pasión por Cristo y por su pueblo. Pero nunca le digan a un hermano o hermana de la iglesia, no te puedo atender porque estoy preparando el sermón. I think there's a parallel to the come here, come to me, come talk with me. I think there's a parallel to parenting. Hay un paralelo que yo veo aquí con lo que es ser padre o madre. Luis's daughter and my daughter were playing together today. Nuestras hijas estaban hoy juntas jugando. There's a different parental posture to my own children. Hay una diferente postura parental hacia mis propios hijos. In our home, our neighborhood is an open door. We have neighborhood kids in the house all the time. Y nuestra casa es una casa abierta a niños del barrio. And I might let them in the cupboard to get some snacks and go play, but I speak to my kids in a personal way. Ellos vienen, los niños del residencial, pero a mis hijos yo le hablo de una forma particular. And that's tender and intimate to my kid. They know my voice and they know I desire their good. Es un llamado íntimo porque ellos conocen mi voz y saben cómo los amo. So just in sermon prep and your teaching delivery, if you have that kind of parental posture towards your people. Así que cuando estés preparando sermones y enseñanzas, piensa de esa forma acerca de tu iglesia y de And tu don't try gente. to parent somebody else's kids. Y no Parent your own kids. trate de ser el papá de otros hijos de otras personas, ser el papá de tus propios hijos. Amén. Acá viene una pregunta un poquito pesada. Dice, ¿cómo podría abarcar bíblicamente y respetuosamente a un líder que no es enseñable y contradice todo lo que se quiere llevar en la iglesia? ¿Cómo podría abarcar bíblicamente y respetuosamente a un líder que no es enseñable y contradice todo lo que quiere hacerse en la iglesia? Fuácala. Victor, sabes, Yo creo que este tipo de circunstancias pueden ser vistas desde la perspectiva de que él no es enseñable, ¿cómo hago? O también puede ser vista como la oportunidad que Dios te está dando para ser más como Jesús. Entonces, muchas veces la manera en que tú vas a poder influenciar esa circunstancia particular es que no vas a lograr mucho. Si realmente hay una persona abusando de su autoridad, no sé cuál es el caso, si realmente esta persona está abusando de la autoridad, no es enseñable, no escucha, es cabeciduro, como decimos nosotros, muy probable que no vayas a tener mucha influencia en esa persona, pero por eso no te dejes caer en la trampa de que Dios va a dejar de trabajar contigo, porque si Dios está permitiendo en su soberanía que tú estés pasando por esa circunstancia en particular, es porque Dios quiere trabajar algo en tu carácter de manera particular. ¿Qué es eso que Él quiere trabajar ahí?
ahí es que te toca a ti entrar en oración, de ver cómo Jesús mostró el rechazo. A él lo rechazaron, a él lo escupieron, de él se burlaron, de él hicieron estas cosas. Habían unos líderes que esos líderes sí que eran cabeciduros. Entonces yo diría que lo veas como una oportunidad de tú crecer en el carácter y tener un carácter más como Cristo. Yo he estado ahí, yo he pasado por eso. Fueron días difíciles, duros. Mi hermano, una pesadilla. Yo te aconsejaría, hermano, que hiciste esa pregunta, no dejes avanzar mucho el problema. Invita a este hermano a solas y habla del conflicto. Identifica el problema. Busca un terreno en común y trata de solucionar el problema antes de que se desarrolle más. Hermano, tenemos un conflicto y esto es personal. Dependiendo de la iglesia que tú tengas, tú podrías someterlo a votación, si es una iglesia congregacional. Si es una iglesia episcopal, pues simplemente dale 3 Timoteo y borrador. Pero si es una iglesia congregacional, habla con él, identifica el problema y trata de solucionarlo personalmente. Si ya la cosa se sale de control, pues ya hay un pasaje de Mateo 18 para hablarlo. Pero identifica temprano el problema y si es personal contigo, invítalo a un café, invítalo a tu casa, habla con él y no evites el conflicto. Nosotros, hermanos hispanos, tenemos conflictofobia. No nos gusta confrontar. Y déjalo así, no importa, el tiempo cura las heridas y tranquilo. No ores para mandárselo al Señor con el mismo cariño con que te lo mandamos. Confronta el problema. Respeta su liderazgo, pero hazle ver su falta. Si el Espíritu de Dios está en él, oren juntos y traten de solucionarlo. So I'm not sure I understand all of what they said. So I may, let me push a different direction for a second. Lo voy a llevar en otra dirección por un segundo. Because I'm not sure your question assumed exactly the nature of the relationship in play. Porque no sé si la pregunta asumió la naturaleza de la relación que estamos hablando. I agree, seek reconciliation, have hard conversations early. Yo estoy de acuerdo en tener conversaciones difíciles temprano y buscar reconciliación. One of the things I see far too often Y una de las cosas que veo de forma muy común are young leaders who root themselves in churches with really bad ecclesiology en líderes jóvenes que se van a iglesias con una and eclesiología muy mala under unhealthy or unbiblical pastors. y bajo pastores que no viven de forma bíblica And they beat their head against the wall for years and years and years, y chocan su cabeza contra la pared por años y años trying to bring change tratando de producir cambios that they don't have the positional authority to actually execute. de los cuales no tienen la autoridad y la posición de ejecutarlos. I think sometimes, particularly for younger leaders, Así que algunas veces, particularmente para the líderes most más important thing jóvenes, you can do is root yourself in a healthy church lo más importante que debes hacer es echar raíces en una iglesia saludable, with healthy pastors. con pastores saludables. And sometimes that's going to mean you have a hard conflict or a hard conversation with a pastor and you choose to separate from that pastor Y algunas veces se puede significar que tú te separes de ese pastor, in order to plant your life in a healthy place. de forma que te puedas plantar en un lugar saludable. I don't think that's disagreeing with what you brothers are saying. No creo que eso está en I think desacuerdo there are con lo que times to dices. persevere in the conflict, but there are also times when separation is necessary. Hay veces que podemos perseverar en medio del conflicto y hay veces que es mejor separarnos. Y eso aplica para varias áreas de la vida. Si tú puedes influir en un lugar, quédate. Si tú no puedes influir, busca otro lugar. Amén. Una última pregunta es, ¿qué tipo de libros, materiales o de recursos han influenciado su vida pastoral?
Yeah, I think my biggest influences has been the ministry of 9 Marks, Mi mayor influencia ha sido el Ministerio 9 Marcas and then my own local church pastor. y el pastor de mi iglesia local. So having the theology of books, Teniendo la teología en los libros and then having a pastor teaching me how that works itself out in a local church. y teniendo un pastor que me enseñara cómo vivir esas cosas en medio de la iglesia local. And Matt Rogers books. Y también leo los libros de Matt Rogers. En mi caso personal, el pastor reformado Richard Baxter, la regla pastoral de Gregorio Magno, el pastor desocupado de Eugene Peterson, la vida cristocéntrica de John Owen, los deleites de Dios de John Piper, and some others. Delighting in the Trinity de Michael Reeves. Se lo puedo mandar por PDF. Yeah, I think most of the really great churches and really great pastors you've never heard of. Yo creo que muchos de los mejores y más grandes pastores son los que ustedes no han It's escuchado. another real danger of conferences and public ministries. Y es otro gran peligro de la conferencia del ministerio público. Most of our lives are transformed just by normal men, La mayoría de nuestras vidas son transformadas por hombres normal normales, churches that were faithful to the gospel. en iglesias normales que fueron fieles al evangelio. And mine would be the same. Mine, North Wake Church in Wake Forest, North Carolina. Para mí fue la iglesia North Wake en Wake Forest, Carolina del Norte. Never heard of it. Larry Trotter, never heard of him either, right? Pastor Larry Trotter, del que nunca había escuchado. But two of us, at least on the stage, are deeply shaped by that brother's ministry over, the grandparent churches of some of us on the stage. Y algunos de los que estamos aquí sentados hoy fuimos influidos grandemente por este pastor Larry Trotter que nadie conocía. So just find some healthy, normal people Así que busca gente normal y saludable and be their friend. y sé su amigo. Sí, para hacer una conexión, Pastor Dave menciona el ministerio de 9 Marcas. Si tienen preguntas con 9 Marcas, le pueden preguntar a Alejandro, que trabaja con ellos. Pero interesante por demás, quien inicia este ministerio, Pastor Mark Dever, discipuló de manera personal a Pastor Dave. Si yo voy a contestar esa pregunta, yo estuve cerca de 10 años aproximadamente recibiendo data en el cerebro, data y data y data, pero no sabía cómo aplicar esa data hasta que Dave fue el que me enseñó a mí cómo ponerla en práctica. Entonces, yo puedo mencionar muchos autores, pero el impacto más grande en mi vida personal, y me van a llorar, pero ha sido ese pelirrojo que está ahí. Amén. Amén, mis hermanos. Muchas gracias por este tiempo. Un par de anuncios antes de terminar. Ahí está el taller de prédica expositiva en mayo de este año en Park Baptist, así que comuníquese con Michael. Michael, levanta la mano, por favor. Y también va a haber un weekender de 9 Marcas en abril en Park Baptist. Así que, perdón, en marzo. También comuníquese con Michael si quieren más información, ya sea del weekender o del taller de predicación expositiva. También Greenville Baptist Association va a estar teniendo un evento para jóvenes que se va a realizar en marzo. Así que comuníquese con el hermano Arnaldo que está atrás, mi hermano Arnaldo. Así para tener más información, para que tengan los jóvenes de sus iglesias, vengan, se junten y conozcan a otros jóvenes que aman a Jesús, que quieren seguir a Jesús y quieren animarse también para poder seguir en esta carrera. Y también va a haber un campeonato local de fútbol para aquellas iglesias en Greenville. Así que la inscripción está a $100 y está empezando pronto. Así que también comuníquense con el hermano Arnaldo. Mis hermanos, en sus mesas han visto lo que es un pack de libros. Esos libros son para ustedes. Llévenlo con ustedes. Son 4 libros. Uno que es Una iglesia saludable de Mark Dever, Los ancianos de la iglesia de Jeremy Rain, ¿Quién es Jesús? de Greg Gilbert, y De parte de Dios y delante de Dios de Sugel Michelin, mis hermanos. Espero que tengan un lindo día, mis hermanos. Ha sido un gozo estar con ustedes y bendiciones.